Shalom, shalom, bendiciones a todos hermanos. El Eterno les siga bendiciendo. Soy Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para compartir con ustedes la lectura y estudio de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. Debemos recordar que en esta nueva semana estamos leyendo y estudiando la porción o Parashat número 49, conocida con el nombre de Kitexé. Ya hemos aprendido que la expresión Kitexé significa cuando salieres. Entonces hoy nos vamos a ocupar de la lectura y comentario de la tercera aliyá o la tercera sección de esta porción. Esta tercera aliyá se encuentra en el Sefer Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8, hasta el capítulo 23, versículo 6. Y esta tercera aliyá corresponde también al tercer día de la semana, este Yom Shelishi, día 9 del mes de Lul, el sexto mes bíblico profético, que corresponde al martes 2 de septiembre. Entonces les invito a que juntos digamos la verajá, tengamos la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás fleco en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y aquí, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada,
y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. No entrará en la congregación de Adonai el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Adonai. No entrará monita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Adonai tu Elohim oír a Bilán, y Adonai tu Elohim te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Elohim te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet v'chayehu le'an nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, debemos recordar que en nuestro comentario anterior a la primera lilla estuvimos mencionando la importancia de controlar nuestros impulsos y no ceder a las demandas del Yeser Hará, es decir, la inclinación al mal. También debemos recordar que en el libro escrito por Moshe Haim Luzzatto, un sabio de Israel, el libro que es conocido con el nombre de Derech Hashem, que significa el camino de Adonai o el camino de Hashem, establece allí que el hombre es una criatura, dice, creada con el propósito de acercarse a Elohim. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Está situado, dice, entre la perfección y la deficiencia, con el poder de ganarse la perfección. Sin embargo, el hombre debe, para ganar esa perfección, hacer uso correcto de su libre albedrío. Es decir, ese poder de decisión que tenemos. Por lo tanto, las inclinaciones del hombre están equilibradas bien entre el Yeser Hatov, la inclinación al bien, y el Yeser Haraf, la inclinación al mal. Y no está obligado a inclinarse hacia una u otra, sino que debe ejercer su libre albedrío y escoger para bien inclinarse precisamente hacia el Yeser Hatov o las cosas espirituales. Esto es así porque existe el principio del libre albedrío y que es la elección. El libre albedrío lo ejercemos cuando elegimos hacia dónde nos vamos a inclinar, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo santo, o hacia lo malo, hacia lo pagano, hacia lo profano. Entonces, todas las personas tenemos ese libre albedrío. Todos traemos esa inclinación, ya sea hacia el bien o hacia el mal. Poseer una inclinación hacia el mal no es malo en sí mismo. No es algo anormal, porque así somos. Sin embargo, el problema es cuando voluntariamente elegimos cruzar la línea y buscar gratificar o complacer o dar rienda suelta a nuestra inclinación al mal. Ahí es donde surge entonces el problema. Y vimos el ejemplo que ocurrió en la primera lilla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener temor a Adonai y debemos tener un temor reverencial hacia él. Y por tener temor a él debemos entonces evitar a toda costa inclinarnos hacia el mal. Más bien debemos hacer el ejercicio correcto de nuestro libre albedrío e inclinarnos hacia el bien, hacia las cosas que él demanda que hagamos. Entonces, este concepto de libre albedrío está establecido en la Escritura. Entonces, entre la primera y segunda lilla vimos algunos ejemplos de transgresiones que eran castigados con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona, no controla su inclinación al mal y entonces eso lo hace transgredir la Torah, y hay transgresiones o pecados que traen consigo la muerte. Entre esas que se mencionaron, hay una lista larga, recuerden, están
algunas causadas precisamente por la inmoralidad. La inmoralidad, la fornicación, la inmoralidad. Entonces, para Adonai, y dijimos en la primera línea que precisamente uno de los impulsos que el hombre necesita controlar más es su impulso de comida o apetito y su impulso sexual. Son dos aspectos que deben controlarse de la mejor manera para alcanzar la madurez espiritual. Entonces, ante esto, vemos que ante Adonai, la inmoralidad o cualquier transgresión de tipo sexual los ve como pecados muy graves, muy graves. Y la consecuencia de eso precisamente es la pena de muerte o ser quitado de en medio de Israel. Ahora, en esta tercera lilla, vamos a ver más específicamente que se señala una de estas transgresiones de tipo sexual y es precisamente el sexo prematrimonial. El sexo prematrimonial. Algo que en la cultura occidental de hoy en día, en el pensamiento progresista, es algo sumamente aceptado, tolerado, permitido y hasta, entre comillas, normal. Pero sabemos que se responde a una cultura sin Torah. Sin embargo, la Torah legisla también sobre eso. Para entonces ver esta explicación, vamos a basarnos en dos casos que se exponen en el capítulo 22 de Deuteronomio. El primer caso está en el versículo 20-21. Deuteronomio 22, 20-21 dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, ese es el primer caso. El segundo caso está en el versículo 28 y 29 de ese mismo capítulo 22. Versículo 28 y 29 dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueron descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Muy bien, aquí en ambos casos ocurre una transgresión de origen sexual. Pero ¿por qué para una hay pena de muerte en el primer caso y en el segundo caso no hay pena de muerte? Bueno, en el primer caso, rápidamente, tenemos que hay una mujer que ha cometido fornicación con otro hombre antes de casarse, porque el primer caso habla de una mujer ya casada, cuyo esposo después encuentra en ella pues algo indecente, no la halló virgen, dice. Su pecado es descubierto después que se casa. Eso es lo que dice el versículo 14. El versículo 14, el esposo atestigua ante los ancianos y ante los padres de la joven que desposó. Él atestigua y dice, versículo 14, capítulo 22, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿No? El texto hebreo dice, Ed haish asud la kakti bekrav eleach velo machati la betulin. Entonces dice, a esta mujer tomé. La castilla, aparece el verbo la castilla, que es tomar. Y después dice, me llegué a ella. Va a cravelea. Y no la hallé virgen. Velo maxatila betulín. No la halló virgen. Entonces, y en el segundo caso, lo que ocurre es que hay un hombre que toma a una joven, la encuentra, la toma a esta joven, la toma a la fuerza y comete fornicación con ella. Ella es una mujer soltera, pero son descubiertos. Son descubiertos. Y eso es lo que dice el texto, dice versículo 28, cuando algún hombre hallara a una mujer virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostara con ella y fueran descubiertos, entonces ahí se da luz. Entonces en el primer caso la Torá dicta inmediatamente la pena de muerte cuando se comprueba de que la mujer casada definitivamente no era virgen cuando tomó los votos de matrimonio, sino que había practicado la fornicación anteriormente, antes del matrimonio. Entonces la Torá dicta sentencia de muerte inmediatamente. En el segundo caso, solo se le obliga al hombre que tomó a esta joven virgen, no desposada, sino virgen, y la forzó, se le obliga a él a pagar dinero eh, como compensación y además quedará con ella como su esposa y no la puede
rechazar durante el resto de su vida. Entonces, otra es la pregunta, ¿por qué la Torá no dicta la misma sentencia en los dos casos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, podríamos indagar muchas cosas y seguramente podríamos tener muchas conclusiones y muchas enseñanzas. Pero vamos a basarnos solamente en un principio espiritual para buscar la respuesta. Y este principio espiritual nos lo da el Mashiach Yeshua. Y es tan importante que en 3 de los 4 evangelios se menciona. Por ejemplo, en el Evangelio Mordejai, que es el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 22 y 23. Yeshua habla de este principio, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos por oír, oiga. En Matitillahu, Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y en Leví, que es Lucas 12:2, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces significa que bajo el cielo todo se sabe, absolutamente todo. Y ese saber, ese conocimiento, no está en las personas, está en quién, en el creador de los cielos y la tierra. ¿Acaso el que hizo el ojo no verá? ¿El que hizo el oído, acaso no escuchará? Lo mismo le son la luz que las tinieblas. ¿A dónde podríamos oír de su espíritu? ¿A dónde? Donde quiera que pretendamos escondernos o huir, Él está presente, lo ve todo, lo escucha todo. Entonces, en el primer caso, la mujer ocultó su transgresión, ocultó su pecado. No lo sacó a la luz y lo pudo haber hecho porque cuando ella recibe la propuesta de matrimonio por aquel hombre que después la esposó, ella muy bien había podido confesarle a ese pretendiente el, el error, por decirlo así, la transgresión de su vida pasada, pero no fue así. Ella encubrió su pecado y la escritura ve como algo muy grave encubrir el pecado. Entonces, en el primer caso, la mujer estaba actuando como si hubiese sido una mujer virgen, pero sin serlo. Y se casó con un hombre que tenía las expectativas de estarse casando con una mujer virgen y se casó con él fingiendo que era virgen. Si hubiese revelado lo que había hecho, no hubiese tenido que sufrir las consecuencias mortales de su pecado. Si hubiese reconocido, confesado su pecado antes de casarse con aquel varón, él podría haberla rechazado, esa era una opción, o bien aceptado a pesar de su condición. Esas opciones podrían haberse dado, pero ella pues prefirió pues ocultar su pecado. En el segundo caso, este caso salió a la luz. Salió a la luz lo que el hombre le había hecho a esa joven virgen y que lo había hecho él por iniciativa propia. En el segundo caso se descubrió el pecado antes de que la mujer después, con el tiempo, iniciara una relación nueva con otro hombre. De esa manera se podía, y de esta manera entonces, ahora que se descubre el pecado, él tiene la oportunidad de enmendar la situación y de llegar a un arreglo, en este caso, pagar esa indemnización, el precio por ella, porque la humilló y además hacerla su esposa y no desentenderse de ella más. Entonces, ¿qué nos enseña la Torah con esto? Dos cosas resumimos y aprendemos dos cosas importantes. Uno, que la fornicación, el pecado de fornicación es algo muy grave. Aunque el mundo moderno y el pensamiento, entre comillas, progresista diga que no es así, pues la Torah lo ve con ojos muy graves. Y al decir la Torah nos estamos refiriendo al Eterno porque del Eterno viene la Torah. Entonces Adonai, el creador del cielo y la tierra, el Elohim, el Todopoderoso, ve la fornicación, la práctica de esto como algo muy grave de consecuencias terribles. Y lo segundo que debemos aprender es que es peor esconder la transgresión, disimular la transgresión, es peor excusar la transgresión, es peor. Lo que debemos hacer es más bien revelarlo, confesarlo, porque dice la Escritura que el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. La Escritura también advierte acerca de que ningún fornicario, ninguna persona que practica la inmoralidad activamente sin arrepentimiento entrará al reino de los cielos. Y no tendrá parte en la resurrección, en la primera resurrección, que es la resurrección de los justos.
los que van a escuchar de boca del Mashiach, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sino que no tendrá participación en esta resurrección, sino que va a tener participación en la segunda resurrección, que es la muerte segunda, y su lugar estará en el lago de fuego, tal y como la Escritura lo enseña claramente. Entonces, en Efesios 5:5, Rabino Shaul le advirtió precisamente a los efesios. Dice, porque con certeza sabéis esto, esta es la Biblia de las Américas, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. En la Reina Valera del 60 utiliza el término fornicario. El mismo texto después, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, Rabino Shaul dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os engañéis. Y entonces usted una advertencia, no os engañéis. Y sabe, el mundo actual, y otra vez, con las ideologías actuales, el pensamiento otra vez progresista, y el eslogan de que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica, esto es un engaño en el cual muchas personas han caído y lastimosamente no, no sienten necesidad de arrepentirse, pues dice la Escritura no tendrán lugar en el reino de los cielos. Por eso el texto dice otra vez, 1 Corintios 6, 9 al 11, no os engañéis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Entonces dice el versículo siguiente, y esto erais algunos de vosotros. Entonces, ¿por qué el rabino dice esto? Porque, bueno, precisamente muchos se arrepintieron de todas estas prácticas, se arrepintieron de toda esta inclinación hacia el mal, hicieron un alto y cambiaron sus vidas siguiendo al Mashiach y estudiando la Torah y santificándose para Adonai. Por eso que el rabino se lo dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Mashiach Yeshua y por el Rúa de nuestro Elohim, el Espíritu de nuestro Elohim. Entonces ahora estas personas están en el proceso de que han sido ya justificados. Es decir, cuando uno cree en Yeshua como el Mashiach, como único Redentor y Salvador, como el único medio que ha sido dado por el Padre, para que todo aquel que en él tenga fe no se pierda, sino que tenga vida eterna y que reconozca que ese es el sacrificio único, completo, eficaz, propicio que ha venido del cielo para con nosotros, entonces somos justificados. No hay otro camino, no hay otro que nos pueda salvar. Pedro no nos puede salvar, Juan no nos puede salvar, María no nos puede salvar. Eh, Ninguno de los personajes bíblicos nos puede salvar, o lo que la gente llama en el cristianismo católico, ninguno de los santos lo puede salvar. El único que salva es Yeshua, porque solamente Yeshua, por someterse al Padre, derramó su sangre en el madero, sangre sin mancha y sin contaminación, la cual entonces, si aceptamos el sacrificio y nos movemos hacia él en arrepentimiento, nos justifica. Ya no tenemos por qué ser sentenciados a muerte, sino que pasamos de muerte a vida, porque estamos ejerciendo fe en el Mashiach Yeshua. Pero no solamente ahora somos justificados, sino que somos santificados. ¿Y cómo somos santificados? Somos santificados al estudiar su palabra y al cumplir su palabra, como por ejemplo esto que estamos haciendo. Estamos estudiando, estamos viendo lo que Adonai considera que es inaceptable delante de él y que conlleva pena de muerte. Entonces tenemos que hacer teshuvah, tenemos que hacer arrepentimiento y volvernos y santificarnos, apartándonos de todas estas prácticas que son prácticas pecaminosas, y estamos siendo ayudados por el Rúa de Elohim. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, en la versión de las Américas dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Recuerden lo que pasó con la mujer desposada que se halló que no era virgen. Pero dice, más el que los confiesa y se aparta, dice la Reina Valera, la Biblia latinoamericana dice, y los abandona, o sea, no practica más, hallará qué cosa, misericordia. Yeruham, hallará misericordia. El Sheliah Yohanan, que es Juan, en la primera de Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Elohim es luz y en él no hay ninguna tiniebla.
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, no lo reconocemos, no somos conscientes de eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, los reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, o sea, escondemos, encubrimos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua Hamashiach, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, amados hermanos, para terminar el comentario, dentro de pocas semanas, exactamente dentro de 20 días, se estará celebrando una de las más grandes fiestas, la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, y habrá señales en los cielos. Estas señales y esta fiesta de las trompetas tradicionalmente se conoce como la fiesta en que Adonai se levanta de su trono de misericordia y se sienta en su trono de juicio para juzgar, dice, a todas las almas de todos los hombres de las naciones bajo el cielo por sus acciones. O sea, todos somos juzgados. No nos debe sorprender eso, porque de hecho la Escritura dice que el juez se sienta en el libro de Daniel y les han traído libros. Y en Apocalipsis capítulo 20 tenemos el juicio ante el trono blanco y los libros los son traídos. Entonces somos juzgados y el que no se es hallado en el escrito en el libro de la vida del Cordero es lanzado al agua de fuego. ¿Y por qué alguien es lanzado al agua de fuego? Porque esa sentencia de muerte es porque no hubo arrepentimiento de obras que conducían a la muerte. Entonces venimos acercándonos a esa fiesta. En 30 días vendrá la siguiente, que es Yom Kippur, el día de la expiación, conocido también como el Cara a Cara, en que entonces ya, según la tradición hebrea, todos los libros son cerrados y sellados y el destino de cada uno es sellado. Entonces tenemos todos estos tiempos ahora para examinar nuestras vidas en este mes de Lul, que es conocido como el mes del Rahamín, de la misericordia, el mes del Teshuvah, del arrepentimiento, y donde hacemos selijot, oraciones. Selijot es perdones en plural, porque nos dirigimos en oración a nuestro Padre que está en los cielos a través de su Hijo Yeshua, para que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Entonces tenemos todo este tiempo para prepararnos, para volvernos, para pedir al Rúa de Elohim, a Adonai, que a través de su Rúa nos examine. Y como dice el salmista, si ve que hay en nosotros camino de perversidad, nos traiga para el camino eterno. Y ese camino es el Mashiach Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de él. Entonces finalmente leo este versículo y terminamos. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este texto está en el contexto de que reconoce que Yeshua es el sumo sacerdote ahora que intercede en nuestro favor. Así que quien tenga oídos, oiga. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, amados.